Hey, hola, bienvenido a un capítulo más de Intensivo Podcast. Estamos en nuestra segunda etapa de capacitación y es un honor, un gustazo para mí que puedas escuchar estos audios. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida a través de esto y sin más, comenzamos. Fíjate que hace unos meses compramos una planta y fuimos a un vivero, hablamos con las personas del vivero para pedirles una planta que pudiera estar en el interior de nuestro hogar y después de ver algunas recomendaciones seleccionamos una. Esta planta estuvo en nuestra casa unas semanas antes de que empezara a marchitarse y al término de sus días, una mañana mi hijo toma una escoba, dice que es su sable láser y pasas la escoba por la mitad de la planta, termina por matar completamente la plantita y esta plantita terminó sin tener la capacidad de volver a dar frutos. Sabes, la Biblia habla de nosotros como árboles y en muchos versículos nosotros somos referenciados a los árboles que crecen y que dan fruto. Uno de esos versículos es el Salmo 92 del 12 en adelante. Fíjate lo que dice la palabra. Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece y prospera. Como palmeras bien plantadas, como los cedros del Líbano, vivirán muchos años. Se mantendrán sanos y fuertes. Siempre hablarán de tu justicia y de tu constante protección. Y sabes, algo que este versículo me encanta, algo que dice este versículo, es esto que habla sobre en su presencia. Él está diciendo, el salmista está escribiendo que en la presencia de Dios nosotros podemos crecer y podemos prosperar como palmeras bien plantadas. Esto me recuerda a un sueño que tuve hace algunos años. Y en este sueño recuerdo que yo me veía a mí mismo como una palmera. Y yo veía a la pastora, veía al pastor y nos veíamos a nosotros tres. Yo los veía a los tres como palmeras y veía que venía un viento muy fuerte, muy fuerte. Venía como un torbellino y de pronto este viento trataba de rompernos. Pero lo único que hacía es que nosotros como palmeras nos doblábamos completamente y llegaba un momento en donde el viento terminaba y volvíamos a levantarnos. Yo no sabía, pero lo que Dios me estaba mostrando a través de ese sueño es que iban a venir momentos en donde iba a haber dificultad para nosotros como familia pastoral, pero que de esa dificultad nos íbamos a levantar. Y gloria a Dios, porque así sucedió. Sabes, las palmeras tienen características muy especiales y una de estas es que pueden resistir los vientos más fuertes que puedan venir de la parte marítima. Y esto es algo que nosotros como cristianos tenemos que tomar en cuenta. Pero sabes, no todo es la planta, sino gran parte de esto es dónde está plantada. Las palmas tienen que ser plantadas en tierras muy fértiles para que puedan crecer. Y hay muchas cosas que pudiera hablarte sobre las palmas, pero hoy vamos a enfocarnos en la tierra en la que somos plantados. La mayoría de los cristianos hoy en día lo que buscan es llegar a una iglesia que se vea bonita, que sus sillas sean cómodas, que la alabanza sea una alabanza interesante, que la predicación sea una predicación interesante también, que el tiempo sea corto y que sea muy conciso. Pero ninguno de estos factores son determinantes a la hora de hablar de crecimiento. Porque como la planta de mi casa, puedes estar en un lugar muy bonito, donde está muy adornado, donde recibes la cantidad que aparentemente es la suficiente de agua, pero esto no quiere decir que nosotros en ese lugar vamos a dar frutos. Es más, quiero decirte que si tú estás en Shalom Casa de Paz porque te gusta la iglesia y no porque Dios te ha llamado a ese lugar, puedes estar en el lugar incorrecto. Es muy importante que tú entiendas algo de esto, que para que nosotros podamos dar frutos en un lugar, necesitamos que el Señor nos confirme que es el lugar correcto. Hay varias personas que han llegado a la iglesia de otros lugares, de otras congregaciones. Y lo que yo les he dicho siempre, y es algo que quizás a alguno de ustedes también lo he compartido, es asegúrate que Dios te está llamando a Shalom Casa de Paz. Asegúrate que Dios te está llamando a ser plantado.
Porque si Dios no te llamó a ser plantado en la iglesia y tú llegas y te plantas por ti mismo, vas a terminar creciendo, sí, pero creciendo no a la forma de lo que Dios quiere. Y eso es algo que yo hablo abiertamente, porque a mí me interesa una cosa. A mí me interesa que en Shalom Casa de Paz tú puedas ser plantado, tú des fruto, porque para eso fuiste plantado. Entonces, volviendo al punto del cristianismo actual, la mayoría de los cristianos nos dejamos envolver por la maceta, pero no por la tierra que está dentro de la maceta. Y si tú has llegado a una iglesia, de hecho esto es algo que es una conversación que he tenido con gente que van a iglesias de muchas personas, gente que va a iglesia multitudinaria. Ellos están ahí, sirven en lo que se les permite servir, pero sienten que les falta más, que algo les falta, que algo no les llena completamente. Y esto es porque les ha gustado la maceta en la que están plantados, pero esa maceta les limita el crecimiento. Y algunas personas le tienen miedo a ser plantados en terrenos en donde nadie más ha plantado. Y aunque pareciera ilógico, porque esos son los mejores terrenos para plantarse, generalmente son los que más temor nos dan. Es por eso que la mayoría de los cristianos esperan llegar a una congregación en donde haya clima, en donde haya una silla confortable, en donde haya un lobby donde nos reciban. Y eso es lo que buscan. Pero la verdad eso es algo que el Señor jamás buscaría. De hecho, Mateo 21, 18 y 19 habla sobre el Señor Jesucristo encontrándose con un árbol. Dice la palabra: por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelvas a dar fruto, y al instante la higuera se secó. Qué peligroso es para nosotros que cuando el Señor nos voltea a ver, pueda haber cristianos que nos congregamos, vamos a la iglesia cada domingo, quizás asistes a CXN cada viernes, pero probablemente pueda ser como esta higuera, que lo único que hay son hojas. Hojas, ¿por qué? Porque pues estás plantado, obviamente estás siendo alimentado, sin embargo, no estás dando frutos. Y quizás el Señor ha pasado varias veces delante de ti y tú has sentido que Dios te ha estado llamando a servir, pero parte de ti no ha podido dar los frutos que el Señor quiere. Pero sabes, gracias a Dios que estamos tú y yo conversando de esto, porque a través de esto podemos ser mejores y tenemos la oportunidad de hacer cosas distintas y no ser como la higuera sin fruto. Yo estoy seguro que en Shalom Casa de Paz vas a encontrar una tierra fértil en donde puedes plantarte y dar mucho fruto. Ahora que hemos resolvido lo de la tierra, es tiempo de hablar sobre el árbol, que es la parte que te corresponde a ti dentro de la congregación. Sabes, hay por ahí una historia, una anécdota sobre dos granjeros. Uno de ellos se encargaba de darle y suministrarle demasiada agua a sus árboles. Tanta agua que a veces se hacía un lodazal donde estaban esos árboles. Por otro lado, había un granjero que era sabio a la hora de entregar agua y entregaba la cantidad que consideraba suficiente. El otro granjero le dice: oye, lo que estás haciendo es que le estás entregando muy poquita agua a tus árboles. No van a crecer de la forma correcta. Pero el granjero sabio le responde: no me importa la cantidad de agua que yo le suministre, porque lo importante es qué tan profundas son sus raíces. Y con esto quiero trasladarlo hasta nuestro contexto de iglesia. A veces la tierra es muy fértil, pero estamos acostumbrados a que todo se nos dé en las manos, a que todo se nos entregue de la forma en la que nosotros lo queremos. Y sabes, un árbol que recibe agua todos los días jamás va a echar raíces. Sin embargo, los árboles que echan raíces y sus raíces profundizan son aquellos que no solamente esperan recibir agua de forma externa, sino que se extienden a las profundidades de la arena, de la tierra, para poder extraer toda el agua posible. Esos son los árboles que crecen. No sé si alguna vez lo has visto, en el centro de Monterrey hay muchísimos árboles que terminan rompiendo el suelo porque sus raíces han crecido tan profundos y tan grandes
que ya no necesitan agua de forma externa y han podido romper incluso el molde que se les había hecho. Ese tipo de árboles necesitamos en Shalom Casa de Paz. Árboles que no necesiten que alguien venga y les eche agua porque ellos mismos han extendido sus raíces por toda la tierra y son capaces de extraer todo el agua que hay en la arena. Esos son los árboles que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Mira, Salmos 1:3 dice: serán como árbol plantado junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Esta es una bendición para nosotros, porque nosotros podemos ser esos árboles plantados junto a corrientes de aguas. Ahora, la responsabilidad de Dios es proveernos el agua, pero nuestra responsabilidad es extender nuestras raíces hacia donde esa agua está. ¿Qué pasa en la mayoría de las congregaciones? Que cuando nosotros estamos en una maceta, solamente vamos a recibir el agua que nos entreguen. Muchos cristianos solamente reciben el agua que el pastor entrega durante el culto. Y ese es el problema de la pandemia, que muchos cristianos como estos se están enfriando porque se han acostumbrado a recibir solamente de la espiritualidad del pastor. Y el pastor les lleva agua y ellos reciben el agua del pastor, pero es una espiritualidad prestada porque no es algo que ellos hayan recibido directamente de Dios. Caso contrario, cuando nosotros hemos extendido nuestras raíces sobre la tierra, lo que sucede es que nosotros como cristianos hemos aprendido a recibir el agua de parte de Dios. ¿Sabes? Estos son los árboles que dan fruto, los que sus raíces han crecido, que no necesitan que el pastor venga y les eche agua, sino que son cristianos que oran en su casa, cristianos que leen la Biblia en su casa. ¿Sabes? Estos son los cristianos que van y dan fruto en la congregación. Yo como pastor no puedo esperar a alimentarme el domingo en la iglesia. Mi responsabilidad como pastor es alimentarme en mi casa, es escuchar la voz del Espíritu Santo en mi casa. Algo muy bonito que me pasaba al principio, cuando apenas estaba en el camino del Señor iniciando, es que había ocasiones donde yo el domingo a las 7 de la mañana estaba orándole a Dios, pidiéndole que el Señor me hablara, que el Espíritu Santo estuviera conmigo, y a las 9 de la mañana que iniciaba el primer culto, el Espíritu Santo hablaba al pastor y él predicaba exactamente lo mismo que yo estaba recibiendo en la mañana de rodillas. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque yo estaba extendiendo mis raíces y yo estaba tomando el agua de la fuente de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo considero que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque yo no estoy esperando que llueva para recibir el agua del pastor, para recibir el agua del predicador. No, mis raíces han crecido y sé dónde conseguir el agua por sí solo. Por favor, te invito a que reflexiones sobre esto que hemos leído el día de hoy y que tú puedas ser un cristiano con raíces profundas en la iglesia que Dios te ha permitido estar. Ahí echa raíces, ahí aprende a buscar a Dios, ahí no te conformes con la predicación del domingo, no te conformes con la predicación de CXN del viernes, sino que ve más allá y empieza a alimentarte del Señor. Estoy seguro que tú vas a dar mucho fruto. Caso contrario, imaginemos que tú eres una persona que está predicando todos los domingos. ¿De qué Dios predicarías si no tienes comunión con ese Dios entre semana? Obviamente, del Dios que pueda venir a tu mente, pero no el Dios que esté en tu espíritu y en tu corazón. Ahora que sabes todo esto, tu responsabilidad es plantarte y es estirar tus raíces para que realmente puedas dar los frutos que el Espíritu Santo, que nuestro Dios quieren. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Hasta aquí terminamos con este tema, pero yo sé que Dios va a seguir hablando a tu vida y te invito a que escuches todos los demás temas que también están disponibles a través de nuestras plataformas digitales. Dios te bendiga. Hasta luego.